tú estuviste cuando comenté lo de la velocidad, correr a todo lo que da. Encantó esa O sea, anécdota, muy bonita anécdota. Ese fue para mí el parteaguas, revelador. ¿no? Y en 2011 decidí regresarme a mi tierra, pues literalmente conmigo mismo, ¿no? Mi madre se estaba muriendo, estaba ya muy enferma, tenía 83 años y yo entonces dije, pues este es el mejor momento, ella me necesita, yo también, literalmente, más bien yo creo que fue más un tema más de egoísmo, pero lo disfracé con el tema de mi madre. Y me fui a vivir al rancho y todo el mundo pensaba que iba yo pues nada más de rapidito y ya me regresaría. Y ya, entonces me fui quedando y a los 11 meses después murió mi madre. Y yo me quedé. Y ahí empezó a surgir esta pregunta del fracaso. ¿Por qué volviste? Fracasaste, por eso estás aquí. Porque solo los fracasados, en el ideal imaginario ahí, solo los fracasados vuelven. Porque los demás se van y lo que no saben es cómo les va afuera. Esa es otra cosa, pero tienen ese ideal del que se va, le va bien. ¿Cómo se llama el lugar donde regresaste? Embocadero y Lamatlán, Veracruz, el lugar donde nací. ¿Y qué cultura es? Mexcatl, náhuatl, hablamos náhuatl, lo que conocen generalmente como... Los que conocen el mundo indígena lo llaman náhuatl, nosotros lo llamamos mexcatl. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Sósimo Hernández Ramírez. Y entonces, híjole, así fue, pero esto es como el previo antes de que tú me preguntes. ¿Y cómo llegaste entonces a esa, digamos, revelación de que tiene esa capacidad de curar? Mira, fui obviamente porque literalmente lo que hice es buscar esa reconexión con la tierra. Eso fue lo que me movió. De hecho, recuerdo cuando el primer viaje ya con esa decisión que yo fui a mi comunidad, mi madre no estaba en la comunidad, se había ido con una de mis hermanas a otro municipio. Y yo de todas maneras decidí ir. Y en ese inter yo me di cuenta que necesitaba yo hacer esto. A la siguiente vez que volví, que te estoy hablando de agosto del 2011, en septiembre, si mal no recuerdo, fui con una de mis tías que hizo el papel de mi madre, muy vieja ya, mi tía Isabel ahora está muy enferma, y muy vieja y enferma. Y ella me acompañó con un curandero que se llama Don Julio, se llamaba, porque murió muy poco tiempo después. ¿Hace parte de tu tradición? Sí, y él no hablaba español. ¿Y cómo se cura en esas comunidades? Entonces fui con él y le dije, yo me siento, quiero que tú me leas, ¿no? Quiero que tú me digas qué está pasando, pero me siento mal. Y me preguntó si estaba yo enfermo. Le dije que no del cuerpo, literalmente, ¿no? Le dije, no tengo nada en el cuerpo, pero no me siento a gusto, no estoy cómodo. Todo en nuestro idioma, ¿no? Porque el señor no hablaba español. Y para no hacerte tan largo la descripción de este momento muy importante para mí, yo recuerdo que iba con guaraches, porque yo no uso zapatos allá, hace mucho calor, y me quité los guaraches cuando él me empezó a mirar, a leer, a escanear, como lo quieras ver. Entonces yo puse los pies literalmente en la tierra, en una silla muy bajita, y mi tía estaba al lado, y me empezó a regañar el señor, o sea, a regañar en el sentido de, me dijo, fíjate lo que me dijo: ¿tú crees que te puedes ir de aquí como si nada, por el tiempo que tú quieras, y volver cuando tú quieras, como si nada? Has abandonado a tu madre, me dijo. Y no estaba hablando de mi mamá, sino estaba hablando de la tierra. Y el que hace eso no es buen hijo. Y yo inmediatamente empecé a llorar y a llorar. O sea, fue como un lavado literalmente por aquello que dicen de las limpias, ¿no? Las limpias se hacen en seco. Este fue un lavado de adentro para afuera. Y como que me estaba leyendo el tipo y me seguía dando literalmente palo tras palo para que yo pudiera como sentir, volver a ese espacio. Y me dijo, no puedes hacer eso. Y peor tantito, dice, ahora vuelves cuando tú quieres, como si nada. No puedes hacer eso nunca. Tú eres un hijo de la tierra, tu madre te necesita, tienes que estar aquí, pero no puedes venir así. Te fuiste sin permiso, lo que él no asocia es que yo salí de mi tierra
víctima de la violencia, expulsado literalmente por la violencia. Yo fui tomado preso a mis 21 años, porque había mi padre luchado por la tierra, y yo fui la cárcel fue parte de la represión que padecimos muchos. De hecho, los viejos, mi generación anterior, literalmente no existe en mi comunidad. O sea, hay un corte ahí espantoso, entonces no hay un continuum de la memoria, no hay un continuum de la historia. Pero bueno, esto es un paréntesis para volver a lo que el Señor me decía, don Julio. Y me dijo, y pareciera ser que el tipo hubiera leído mi currículum hacia afuera. Porque me dijo, tú vives muy feliz allá afuera, te ríes, vas, te gusta que te aplaudan. Y pareciera ser que estaba leyendo mi currículum. Yo daba clases en la UNAM. Y a mí me encanta poder conectarme con la palabra, con la gente. Yo soy muy de la oralidad. No, no me gusta. No sé escribir, pues. Siempre me he declarado ágrafo por naturaleza, ¿no? Por cultura, por lo que sea. Entonces me dijo, vas por aquí y eres muy conocido allá, pero aquí no te conocemos. O sea, el tipo seguía dándome con todo y me dijo, ¿y te gusta que te aplaudan? Pero aquí no aplaudimos. Y te gusta que todos te reconozcan y te sientes bien, pero aquí no te conocemos. Aquí no sabemos quién eres. Y si quieres volver, tienes que volver bien. Tienes que volver sin nada, sin prejuicios y realmente que tu corazón esté convencido de que quieres estar aquí. Porque mucha gente viene y se vuelve a ir. Y yo literalmente lo que necesitaba, lo que esperaba es como una especie de refrendo, como otra dosis de reafirmación de mi cultura. Te lo digo, ya hoy he explicado racionalmente, pero en ese momento no, o sea, lo sentía antes, lo debía, pero no lo podía expresar. Y entonces de pronto me dijo, y tú no eres nadie, tú no eres nada. O sea, muy violento la ceremonia, fue muy violenta, muy fuerte, muy dura, muy de destruir todo lo que yo no tenía que tener y no tenía que llevar. Pero ese destruir todo era destruir todo de lo que Occidente me había dado. Fíjate, o sea, hay un choque ahí cultural espantosamente violento, ¿no? Porque no solo salí de manera violenta. Por eso luego hago otro paréntesis, porque ahora la gente de acá me ve como un hombre exitoso, como un indígena exitoso, un profesionista exitoso. He dado clases en la UNAM, he sido funcionario de Naciones Unidas, he viajado, digamos que he tenido muchas cosas de Occidente. Pero cuando volví a mi tierra me llamaban un fracasado. Y lo que últimamente me ha hecho, y ahí voy a cerrar el paréntesis, es que del éxito occidental prefiero el fracaso de mi tierra. Entonces lo que estoy leyendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy trabajando. Y vuelvo a la ceremonia. Entonces me dijo, no eres nadie, estás tirado en el suelo. Y te tengo una pregunta, ¿para qué te quieres levantar? Ya sé, dijo, que te quieres levantar, pero no te vas a levantar hasta que me digas para qué. Y no era un tema de contestarle inmediatamente, era un tema de trabajo interior mío, de trabajo espiritual. Y ya luego ahí me dejó descansar un poco, yo no paraba de llorar. O sea, no paré en todo ese momento, que no sé cuánto tiempo pasó, 1 hora, 2 horas. Creo que es la vez que he llorado más, o sea, inconteniblemente, ¿no? De todo lo que yo tenía, el tema de acumulación de emociones reprimidas, por muchas cosas, ¿no? Te he contado lo de la cárcel, pero no es lo único que me ha pasado. Asesinaron a mi padre, que es otra cosa que me pasó estando fuera. Mi padre sufrió mucho cuando yo estaba en la cárcel y él no podía irme a visitar, porque literalmente, entre otras cosas, yo fui un rehén político. Al que querían que se presentara era mi padre. Y un día me mandó un mensaje con sus muy mala letra que tenía, porque él nunca estudió, mi madre no habló español nunca, y me dijo, voy a ir a visitarte, porque yo no puedo más con esto, me dijo. Y mi madre le reclamaba que yo estaba en la cárcel porque mi padre era un luchador. O sea, ahí hubo un tema muy... Por eso, y yo acumulé las emociones de todos, no solo de mi padre, de mi madre, las mías propias, sino las de la comunidad, que fue muy violentada. Tuvimos en 5 o 6 años como 25 muertos, asesinados, 2 desaparecidos, entre ellos uno de mis tíos.
hermano de mi padre. ¿Y las razones, Osimo? Pues habernos atrevido, mi padre sobre todo, a luchar para la recuperación de las tierras que un tipo se había acaparado. Esa es la única razón, o sea, buscar tener nuestro territorio, pensado más ampliamente, más de profundis, que la tierra misma, ¿no? Para nosotros no es solamente la tierra, yo siempre lo he sintetizado de la siguiente manera: la tierra es como el espacio o el medio de producción, y el territorio, el espacio para la reproducción cultural, social, económica, política, es decir, producción y reproducción, para pensar tierra-territorio. Y mi padre se atrevió a hacer eso contra el cacique de la comunidad, que no era de la comunidad, pero por eso yo digo que la encomienda a la época colonial es hoy día en mi tierra tan fresca como hoy mismo, no como ayer siquiera, ¿no? Es decir, tenemos nuevos tipos de encomenderos, nuevos tipos de caciques, de explotadores, de violentadores, ¿no? Y ya vuelvo al tema de la ceremonia, y me dijo: no eres nada, no eres nadie, y solo vas a poder levantarte. O sea, no hablaba literalmente, ¿no? Hablaban ya en el sentido de ¿por qué la reconexión con la tierra? ¿Por qué volver a levantarse? ¿Cómo poder seguir caminando? O sea, había muchas preguntas de fondo muy profundas que yo, la verdad, esto fue hace 9 años, 8 o 9 años, y yo confieso hoy día que quizás no tengo todas las preguntas todavía bien hechas, y obviamente las respuestas en construcción, ¿no? Todavía algunas, pero digamos que he encontrado la clave de por qué volví, que eso es lo que el tipo, don Julio, el curandero, me sacudió de una manera impresionante. Yo creo que lo necesitaba mucho, sin duda, y me acomodó muchas cosas, ¿no? Me ordenó la mente, que siempre creo que he tenido una mente privilegiada, no solamente en la capacidad de racionalizar muchas cosas, sino sobre todo esta fuerza de conectar mente y pensamiento, ¿no? Sentimiento, corazón, sentimiento. Parece ser que estoy diciendo una redundancia, pero no, porque muchos tenemos mente y no todos pensamos, muchos tenemos corazón y no todos sentimos. Entonces, este binomio inseparable, corazón, sentimiento, mente, pensamiento, y ayer lo decía yo con mucha claridad, y la fusión de ambos solo te puede dar como resultado palabras floridas, ¿no? Cuando combinas mente, pensamiento, sentimiento, corazón, lo único que tienes es la responsabilidad de que tus palabras vayan más allá del mero hecho de emitir cualquier tontería, ¿no? Entonces eso es un tema que yo últimamente he dado por llamar como la responsabilidad del uso de las palabras, ¿no? Un poco ya pensando mucho, yo estoy jugando mucho con Occidente, y estoy jugando mucho con mi ser, Mexcal. O sea, hago esta combinación. Yo sí me siento bicultural, aunque nadie me lo diga, y no espero ese reconocimiento, porque no es algo que yo necesite. Yo tengo muy claro quién soy, siendo Mexcal, siendo mexica, y tengo muy claro qué es Occidente, y tengo muy claro qué puedo tomar de Occidente, y tengo muy claro qué es lo que tengo que cambiar de mi cultura, porque yo doy por hecho, obviamente, que no hay culturas perfectas, que todas son perfectibles, que hay que retrabajar muchas cosas, pero eso me dice muchas veces, o sobre todo en este momento, que la comunidad es dinámica, que tenemos que cambiar, que tenemos que agregar cosas, que tenemos... Lamentablemente hoy, en este continuum que también se ha roto de la comunidad, es esta idea de antes producíamos lo que necesitábamos y reproducíamos lo que servía. O sea, si pasaba por un periodo de prueba, y esta capacidad de producir y reproducir se ha perdido. Hoy compramos hasta los chiles verdes en vez de sembrarlos, ¿no? Ahí en la milpa, y en la milpa, en vez de sembrar chile, frijol, calabaza, quelites, todo esto, hoy la gente usa químicos para limpiar. Y obviamente lo que están limpiando es la tierra misma, no están
haciendo otra cosa, entonces envenenando la tierra, y se sienten bien, ¿no? Entonces toda esta penetración del exterior de una manera violenta, despojándonos de nuestra capacidad, de nuestro poder comunitario, para poder, y yo lo digo, ese es justamente el tema de hoy en el taller, la comunidad debe ser mecanismo y garantía de sobrevivencia, fíjate. O sea, yo lo sintetizo de esa manera, y esto ya no está haciendo. No solamente hemos pasado por un proceso de individualización enajenante, individualización como toda persona individuo, pero sobre todo de una individualización desindianizante. La política indigenista ha sido contra la colectividad, contra las colectividades. Entonces la creación del individuo per se egoísta, que le vale un carajo al otro, es lo que nos está ganando. Y entonces mi comunidad, lo que más me ha dolido de mi comunidad, o sea, de Embocadero y Lomatlán, Veracruz, es que cuando yo volví, cuando yo decidí volver, la comunidad con la que yo caminé por el mundo occidental sin dejar de pensar que un día volvería, fue mi referente, fue mi motor y mi combustible. Fíjate, esa comunidad nostálgica ahora ya no existe. Entonces yo he perdido mucho. ¿Y hay manera de recobrar esa comunidad? Yo espero que sí, y creo que esa es la misión. Pero tiene que ver con esa generación que se suprimió. Sí. Esa generación, es que no lo entendí bien, esa generación, ¿por qué no estuvo? No, pues fueron asesinados. Fueron los expulsados, y unos se fueron y no volvieron. ¿Qué es la violencia, Zósimo? La violencia es todo lo que elimina, lo que extingue, lo que permite que se pulverice una sociedad como esta comunidad indígena. No son los tiros, no son los muertos, es todo ese sistema, ese mecanismo que hace que esa colectividad explote. Y creo que el clímax de esa violencia que hemos padecido, de la que yo estoy hablando, de la que yo mismo he sido víctima, no permite o espera que no nos reconstruyamos socialmente. Y justamente la misión que yo he encontrado es que yo tengo que hacer algo, y no por voluntad. Hay una cosa que escribí en 2010, cuando traduje la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la federal, y la presenté en San Luis Potosí, y me salió una cosa que yo mismo no entendía en ese entonces, ahora lo tengo muy claro. Y dije en ese momento, yo tenía otro discurso punteado, porque yo te digo que no escribo nada, pero tenía otras ideas punteadas, y escribí lo siguiente. En un momento, digo, ahora lo puedo describir con claridad, pero en ese momento no era como claro, como si alguien me hubiese mandado decir. Y muchas veces me sucede lo mismo, es decir, no es una... Yo pienso mucho lo que digo, jamás improviso, pero de pronto pareciera ser que hay alguien más en mi interior que me dice cosas, y uno de esos ejemplos es esto: tan solo soy la voz de mis antepasados. Cuando lo dije sentí una liberación y unas ganas de llorar, como ahorita mismo. Es decir, no es un tema de recordar de estos actos de repetición de la memoria mecánica, sino estos actos son en esencia tu vida, tu sentimiento, tu pensamiento, y no estás pensando en ti, porque en tan solo soy la voz de mis antepasados. Para mí implica un mandato, implica una misión. Entonces yo, por más que sienta que mis fuerzas ya no me dan, por más que me sienta solo, por más que me sienta sin recursos, porque eso es lo que también, los recursos, digamos, económicos, materiales, que a veces te son básicos, ya no para vivir mejor, sino para poder seguir caminando. No los tengo, ¿no? Pero no me importan, es lo que menos me detiene, es lo que menos me ha detenido, porque yo vengo de una familia absolutamente pobre, ¿no? Absolutamente pobre. O sea, no crees que era yo ni siquiera de esa pobreza marginal allá en la zona, porque hasta los ricos son pobres, solo tienen dinero ahí. Nosotros no, nosotros siempre tuvimos comida. Por eso para nosotros el concepto de pobreza es muy laxo.
el de Occidente. Para nosotros es otra cosa. Y nosotros no somos pobres. Nos han quitado los recursos que nos permiten esa capacidad de sobrevivir y de no necesitar más. Y nos han querido generar esta idea de tú necesitas esto, tú necesitas un coche, tú necesitas un refrigerador, una computadora, un teléfono, todas estas porquerías de afuera, que son útiles sin duda, yo lo sé, pero no es lo que nos mueve allá adentro, o no es lo que nos debería mover, pero hay un proceso de enajenación de esto, entonces la gente sufre porque quiere tener lo que no puede tener. Lo que no se ha dado cuenta es que quiere tener algo que no tiene, que no necesita literalmente. Entonces es un tema muy complicado, ¿no? Pero bueno, en esta misión y yo tan solo soy la voz, ve, ni siquiera es yo soy la voz de mis antepasados, es tan solo soy la voz de mis antepasados. O sea, ni siquiera es un tema consciente, porque en mi yoísmo, que también a veces es muy necesario y muy fuerte, y a veces eso es lo que me ha movido para seguir caminando, pude haber dicho yo soy la voz de mis antepasados. Pero eso sí es arrogancia. Y yo no sé de la arrogancia, yo sé de la humildad. Otro concepto que nadie está trabajando, que nadie entiende y que cree, nos siguen. La humildad, en el mejor de los casos, futuro se le ve como autohumillación, como incapacidad, como el pobrecito, el que le tengo que decir que quiere, el que le tengo que dar lo que yo creo que necesita, porque ni siquiera está pasado por el tamiz de ¿y tú qué necesitas? ¿No? Y se lo tengo que dar cuando yo quiera, si yo quiero. O sea, siguen siendo esa visión pobrecista de Occidente para un mundo diverso, culturalmente diferente, socialmente otro, ¿no? Para no hablar de más conceptos, que los tengo, digamos, he desarrollado varias cosas ahí en este sentido, pero que nos siguen viendo con esa visión pobrecista, no de que somos pobres, con la visión pobrecista de Occidente hacia un mundo, digamos, cultural, socialmente rico o empobrecido. Por esta estrategia de lo colectivo hay que deshacerlo. Esa es la violencia que yo te digo que de pronto la imagino como una explosión, la explosión de una bomba donde todo sale volando. Y luego, aunque encontraras todas las partes de eso explotado, de eso explotable, y los pretendieras juntar, no te dan. Entonces, ¿qué es la paz, Osim? Jugar al rompecabezas ahí no sirve de mucho. ¿Qué es la paz? Parece que me estás leyendo. Hace 2 meses, en el Día Internacional de la Paz, me invitaron a dar una plática sobre la paz desde la visión de los pueblos indígenas. Y yo no quise hablar desde los pueblos indígenas porque yo no soy representante de nadie. Yo hablo por mí y en todo caso apelo al ser miembro de mi comunidad, esta comunidad violentada, pero al ser miembro del pueblo mexica. Y entonces yo trabajo mucho en el campo ahora. Paso muchas horas, días, o sea, le padezco mucho porque yo nunca trabajé en el campo. Pero me gusta y aunque le sufro, lo hago con mucho gusto. Pero la milpa es más que mi computadora. Es donde reboto y confronto pensamientos de Occidente, sentimientos, visiones, escenarios de Occidente con mi cultura, y eso me permite. Y ahí lo que encontré en la milpa, literalmente, para esta idea de qué es la paz, es la posibilidad, ojo, no estamos en ese momento, la posibilidad de juntar todos esos pedacitos, de volverle a dar vida. Por eso te decía, no es el rompecabezas, el armado frío del rompecabezas. Esto, encontrar todas las fibras, todas, grandes, pequeñas, todas, del tejido social. Eso es la paz. Y yo le he dicho en mi idioma, noche estos campa, oneki. Cuando todo esté en su lugar, no donde lo pongamos nosotros. Imagínate que pones tus ojos en la espalda, ¿no? En esta explosión de la violencia, o pones tu oreja en los pies, y, o sea, están las piezas completas.
está tu corazón fuera, o está tu corazón vacío, sin sentimiento, está tu mente sin pensar. Todo eso es la idea de la paz. Y yo creo que debería serlo para el mundo, ¿no? Es decir, no se trata de, mira, te vamos a dar este programita social, porque ya ves que ahora todo se consuela en la idea más estúpida del consuelo con cualquier porquería, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos están dando, y el mundo indígena y el tema indígena creo que no se ha entendido, y no se va a entender porque lo estamos leyendo mal desde el principio, y lo están leyendo mal porque es intencional. Hay que no entender eso de fondo porque hay que simular que lo entendemos, y entonces todo lo que se diseñe institucional, constitucionalmente, va a ser equivocado. Los resultados no van a ser los que necesitamos, sí los que esperan muchas, ¿no? Pero no son los que necesitamos para reacomodar esas piezas del tejido social, esas fibras vitales del tejido social. Y el tejido social, para mí, yo renuncio a mi individualidad. Quiero ser colectividad. Soy colectividad. Yo soy todos ellos y todos ellos son yo. Entonces yo no puedo jugar con otra cosa. A mí me han ofrecido puestos importantes, me han ofrecido dinero, me han querido comprar. No me puedo vender. No puedo. No, simplemente me gusta el dinero, no lo voy a decir que no, y creo que a todos, pero no puedo venderme. Prefiero ganar un centavo bien, como decía mi padre, dignamente, y aunque todo el mundo me vea como un pobre. Mi riqueza no está en si tengo cosas, mi riqueza no está, y no es discurso futuro lo que estoy diciendo, es en esencia lo que yo quiero ser, en esencia mi vida, en esencia mi misión, en esencia mi necesidad de volver a ser comunidad. Y creo que por eso estoy en mi comunidad, por eso decidí volver, y por eso me quiero quedar, aún siendo esta comunidad pulverizada. He recibido violencia de ellos incluso, y me resisto a irme, porque literalmente antes fui sacado violentamente. Hoy irme otra vez implicaría revivir esa violencia. Pero la pregunta deja de revivir la violencia es, ¿a dónde voy? Si ya conozco lo que hay afuera y no me dio nada. Al contrario, siento que me quitó mucho. Es tu lugar. Y tengo derecho a vivir donde yo nací. Claro. Ese es mi punto. Y no me voy a mover de ahí. Mira, es la primera vez que hacemos este ejercicio, Sosimo, nuestro propósito. Nosotros nos dedicamos al arte y estamos haciendo un proyecto que tiene que ver con la paz. Yo ya sabes que yo soy colombiano y Colombia pues ha vivido en guerra, en conflicto social armado durante décadas. Y sigue, ¿no? Y sigue, y eso no va a parar fácilmente, justamente porque no se ha pensado de manera profunda el tema. Entonces, esta es la primera vez que hacemos este ejercicio. Queremos... Digo, tú dices que eres una persona ágrafa, pero eres una persona de palabra y de palabras. La idea es que te va a enseñar una palabra en cada tarjeta. No tienes que definirla, sino articular una frase. Si quieres, tómate el tiempo que quieras. Una frase que la condense o que articule algo que te genera esa palabra. Listo. Vamos. Líder, persona que hace falta para acompañar a las autoridades tradicionales. Yo voy a hablar desde mi comunidad, eso que hemos perdido. Pero que luego el líder se perdió. Él se hizo vocero, se hizo ya sin consultar a las autoridades tradicionales para él decir qué es lo que estaba pasando, o él decir qué es lo que estaba. Y lo cooptaron. Fue muy fácil para el Estado, o algunos líderes, no estoy hablando de todos, porque yo mismo fui un líder y sé de lo que te estoy hablando, no estoy conceptualizando nada. Y el líder siempre es más fácil, es más cooptable que la colectividad, que el Consejo de Ancianos, para poner, digamos, nombres y no seguir abundando más, ¿no?
Ese es el líder. Yo lo digo. Dinero. Dinero, algo que no hace falta, pero que nos han hecho creer que sí. Familia. Familia, la base, la familia para mí es la comunidad, no es papá, mamá. Y ahí me remites a una nota que escribí en el 93, imagínate, que decía, las familias tenemos la obligación de tener buenos hijos y la comunidad forma buenos vecinos. Y ahí estamos fallando los dos. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Arma. El arma, para mí podríamos vivir sin armas y necesitamos más herramientas. Herramientas para pensar, herramientas para trabajar, herramienta versus arma. Pero también sé que nuestras herramientas se pueden convertir en arma. Y eso es lo más peligroso. Es decir, mi pensamiento es mi herramienta. Y para muchos es peligroso. Mi arma, mi machete, que es una herramienta de trabajo, puedo usarlo para defenderme. Entonces se vuelve un arma. Y así muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué dices que es lo más peligroso? Pues porque imagínate pensar para Occidente es lo más delicado, ¿no? Esta idea de mi lectura sobre lo que está pasando, lo que llaman ahora estos conceptualistas, ¿no? De la internacionalización del movimiento indígena, es volvernos a juntar, romper con la creencia sistemática que nos han querido meter de tú no te preocupes por ellos, no son de tu familia, mientras no te toquen a ti, tú olvídate, tú sigue tu camino. Lo que nosotros estamos haciendo con eso es volver a caminar codo con codo, volvernos a hermanar independientemente de las diferencias, que es una idea de Occidente. Nosotros no entendemos la diferencia, la diversidad, la diferencia como un problema. Y ahí te puedo hablar de unas historias impresionantes como que yo tuve con mi madre en los 11 meses que me tocó tenerla viva, porque yo hablé día y noche con ella, ¿no? Sobre estas cosas. Y nos han dicho que la diversidad es un problema. Y yo creo que es una riqueza. Nos han dicho que la diferencia nos separa. Yo creo que la diferencia nunca debió haberse separado, por lo tanto, pero ahora hay que volver a juntar las diferencias. Porque ¿para qué quieres dos personas iguales? Yo he dicho en síntesis 20,000 cosas. La naturaleza es la única que nunca se equivoca, no dos veces. Hay un solo sósimo y no va a haber otro. Fíjate cómo entonces voy haciendo estas asociaciones, tierra, individuo, tierra, colectividad, que ahí es donde está la clave. Droga, híjole, tendría que pensar a qué le llamas droga, ¿no? El amor podría ser una droga, la felicidad podría ser una droga. Yo busco esas drogas. Y déjame hacer otro parteaguas, porque siempre es en doble carril mi pensamiento, ¿no? Yo aprendí a amar no porque me hubieran enseñado, sino aprendí a amar porque prefiero amar que odiar. Y eso no es tan fácil de lograrlo. Militar. ¿Qué es un militar? Una persona indígena que le dan un arma. Un general blanco que nunca toma un arma, pero decide y le dice al que tiene el arma a quién matar. Y puede ser a su propia familia, a sus propios hermanos, que es lo que estamos viendo en Latinoamérica. Blanco. Lo voy a asociar con mi cosmovisión, con la luz, en contraposición con lo negro, que dicen que es la oscuridad y que la oscuridad es lo malo. Nosotros no tenemos en ningún momento, en mi cultura, en mi lengua, no hay una sola palabra para decir malo, para decir bueno. Mestizo. Sí, la supuesta mezcla voluntaria debió haber sido de dos mal llamadas razas, ¿no? No creo en el mestizaje
Sí en el biológico y no en el cultural. O eres uno o eres otro. No hay dos mitades fusionadas para ser uno. Indígena, lo que en otros momentos de la historia fue algo positivo, luego se convirtió en algo negativo. Y hoy no queremos ser indígenas, sino queremos ser indios previamente. Acuérdate del corte histórico indio, indígena y hoy aborigen, que me da una risa de la vergüenza, porque no sé cómo llamarlo, porque fíjate, escribí de las pocas cosas que he escrito, pero luego, o sea, cuando digo escribo, están en mi cuaderno, no están. La gente piensa que escribir es publicar, y no, para mí es escribir y están en mis notas, y soy muy celoso de eso porque son mis cosas, ¿no? En eso sí creo que soy egoísta y necesito romper ese egoísmo porque, puta, ¿qué sentido tiene escribir para ti? No, sí ¿no? tiene. Bueno, como esa catarsis pues de pronto, te organizan las ideas, sí, pero las puedes compartir. Pero bueno, ahora como estoy en este tema espiritual, en este hablarles a los que quieran oírme, y en ellos está Occidente, pero no solo Occidente, ojo que ese es otro tema, nos han enseñado a mirar solo Occidente, pero nadie mira para el Oriente, nadie mira hacia Asia, y yo me estoy atreviendo a mirar Asia, y estoy mirando a Oriente, ¿no? Porque aparte, literalmente tenemos que saber y reconocer que Occidente está en decadencia. Occidente no solo es el continente viejo, es el continente muerto. Que piensa en el dinero solamente, y en el tener y joder a los demás a costa de... Pero entonces el indígena debiera ser el lado positivo de esa perversión, de ese efecto discriminante en el que se ha convertido, de esa palabra y de esa intención peyorativa que en realidad deja como suene, como se oye. Lo que te están diciendo es que tú eres menos que yo. Lo que te están diciendo es que tú no puedes estar aquí porque tu condición y tu lugar es allá. Hay una posición de poder en el uso de esa palabra. Sosimo, y más allá de esa lectura que se hace desde afuera de lo indígena, ¿qué es lo indígena? Yo tengo una síntesis, espero que ayude un poco a entendernos mutuamente, es decir, del lado mío y del otro lado, o de los otros lados. Escribí en esta frase en 2010 me pidieron un artículo, me voy a saltar ahorita el título y estas cosas para decir, y vinieron los españoles y nos llamaron indios. Luego vinieron los liberales y nos llamaron indígenas. Pero nunca nos han preguntado cómo nos llamamos a nosotros mismos. Creo que ahí está la respuesta. Porque ahora nos llaman aborígenes, originarios. Perdón que lo diga así, putísima madre, como decimos en el buen uso del español. Si los marcianos son de Marte, son originarios de Marte. Entonces no estamos avanzando en nada para identificar y definir a ese sujeto colectivo que no queremos nombrar, que no nos atrevemos a reconocerlo. Entonces seguimos jugando con el uso del lenguaje del poder para seguir negando, para seguir diciendo, tú eres esto. Pero no hay un atrevimiento de nadie de decir, a ver, ¿y tú quién eres? Que es mi pregunta favorita. Yo, ahora que vino a Monterrey, estoy inaugurando un nuevo segmento de las preguntas malditas, ¿no? Eso que todo el mundo deberíamos preguntar, pero nadie quiere preguntarlo. Y hacerlo es políticamente incorrecto. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Muchos. A veces ni nosotros mismos, los indígenas, queremos preguntar quiénes somos, porque no lo sabemos. Hemos sido despojados desde adentro de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos. O sea, esa larga noche que anunciaba el quinto sol, ¿no? ¿Te conoces esta leyenda del quinto sol? Y luego del sexto sol, ¿no? Eso lo guardamos y se ha prolongado demasiado. Y uno no puede vivir en la noche permanente y sistemáticamente. Necesitamos la luz, necesitamos el día, en esta dualidad que es siempre nuestro pensamiento y nuestra esencia de sentir. Siempre pensamos como en doble sentido. Es un pensamiento complejo que nadie está leyendo, que nadie quiere leer, que nadie quiere entender. Y entonces cuando intentamos explicarlo, además yo para explicarte tengo que usar tu idioma, sí tengo serias limitaciones. Déjame reconocerlo y reconocerme que el lenguaje, este otro lenguaje que no es el nuestro, no está siendo suficiente.
quizás por desconocimiento nuestro, quizás porque de pronto no usamos adecuada y correctamente las palabras, porque tenemos yo mismo me considero que estoy en proceso de aprender el idioma y a veces me resisto porque el español para mí fue una imposición. Sí, claro. Entonces tengo ese problema, ¿no? Pero creo que conozco esencialmente el español y creo que puedo trabajar con él. Pero hay una carencia, una mutilación del lenguaje nuestro, y hay una barrera que no te permite conocer. ¿Dónde termina? ¿Quién sabe 100% el español? Digamos, un poco para decir, puta, voy en el 50%, en el 10%, en el 90%. Es decir, ¿quién tiene esa medición? Ni los españoles saben el español. Lo sé. Asadón. La mejor arma, la mejor herramienta, en esta lógica que explicaba antes, que se necesita para cultivar. Multinacional. Eso sí, quién sabe qué es, ¿no? Lo digo porque ahora en esta verborrea del uso irresponsable del español, cualquier cosa es multinacional, cualquier cosa es multicultural, cualquier cosa es llamado interculturalidad. Empresa multinacional. A multinacional, eso sí sé, los que nos han jodido, ¿no? A las personas y a nuestros recursos, es decir, a nuestra madre tierra. Y no hay esa media todavía de encontrar ese punto de equilibrio, del ganar, suponiendo que fuera posible. Todavía no llegamos a eso. Árbol, híjole, deberíamos pensar en árboles. A mí siempre me gusta pensar más que en singular, en plural. Pero es eso que necesitamos todos, esa conexión todo árbol deberíamos verlo como un fruto de la tierra. No el árbol que da frutos, sino justamente como eso, es como nuestros cabellos, ¿no? Sangre, el símil del agua. No llegaste ayer, lo explicaba en el taller, que tuve una conversación con mi madre hace muchos años. Yo era muy pequeño, no recuerdo exactamente la edad, porque hay muchas cosas que no tengo, no he tenido tiempo para hacer esas regresiones necesarias. Pero tuve una conversación, y te lo voy a explicar, en honor a mi madre y a mi padre, ambos, porque no puedo hablar unilateralmente de uno, aunque a veces mi lado femenino me gana mucho y no me siento mal, pero a veces soy injusto con mi padre, ¿no? Como si él no hubiera estado. Y aunque pasé muy poco tiempo con ellos, y yo salí muy chico de casa, lo mucho que me enseñaron, o lo poco que me enseñaron en ese corto tiempo, si lo ves en años, yo salí por primera vez a los 7 años de mi comunidad y me fui dejando a mi madre y a mis hermanas, y luego a los 11 años salí de comunidad otra vez, y creo que ambas de manera violenta, porque yo quería seguir estudiando, y para seguir estudiando en mi comunidad solo había hasta tercer grado, y me tuve que ir a otra comunidad. Entonces, pero vuelvo al tema de mi madre y la sangre. Un día fuimos al campo, como muchas veces, estábamos creo que más tiempo en el campo que en la casa, y yo llevaba una cáscara de plátano, un plátano, me lo comí y lo tiré así, pues, para mí de manera natural. Y me dijo mi madre, cayó justo así en un arroyito que estábamos, en un arroyo pequeño, con una ramita más, con un bracito de ese arroyo, y cayó y bloqueaba el agua. Y me dijo mi madre, levántalo. Dije, no pasa nada. O sea, yo de niño. Mi madre, que siempre, yo la vi una mujer grandota, grandísima siempre, me tomó de la mano y me apretó el pulso. Inmediato, yo sentí que me moría, porque yo he sido un chillón siempre de todo, ¿no? Y sentí que me estaba, pero matando, ¿no? Y le dije, suéltame. Ya había yo levantado la cáscara, porque obviamente a mamá no se le dice que no, ¿no? Ahora sí, pero antes eso no pasaba, ¿no? Por eso digo que este tema de familia lo hemos perdido mucho, y el tema de quién educa, quién forma y quién... Pero bueno, entonces me dijo, ya lo levanté, ya lo quité. Digo, ya entendí. Me dijo, no has entendido nada. Y me seguía apretando, y yo sentía que cada vez más y más. Y se me empezó a entumir la mano, y me dijo, para contarlo más rápido, me dijo, no has entendido nada.
si tú no levantas esa cáscara, o sea, yo ya lo había hecho, ya dije, ya lo levanté, dije, escúchame, me dijo. Entonces yo ya me callé. Dijo, si tú no levantas esa cáscara, estás bloqueando el agua que escurre por ahí, del cual se alimenta la planta. Yo, digo, a mi edad, pude no haberlo entendido, ahora lo entiendo perfectamente. Y otra vez no estoy memorizando, estoy viviendo ese momento. Y me dijo, entonces esa planta se va a morir. Y le dije, ok, ya suéltame. Y me dijo, no, porque todavía falta. Dije, bueno. Y entonces pasó y ahí conocí a la tierra. Me dijo, los arroyos, los ríos, son tus venas. El agua que corre por los ríos es la sangre que está en tu cuerpo. Para saltar el tema de la sangre ahí. Tierra, híjole, creo que lo he dicho a lo largo de esta conversación, es de donde venimos y lo que somos. Y no estoy hablando bíblicamente, es decir, esa idea de polvo eres, polvo serás. No, estoy hablando de que para nosotros no es una cosa más, es un ser. Pero es un ser del cual provenimos, es nuestra madre, literalmente. Río, me lo voy a saltar porque creo que queda clarísimo con lo que te acabo de decir. Podría añadir otras cosas, pero no hacen. Están todos. ¿No? Sósimo, yo creo que todo está... Mira, queremos hacer una pieza contigo. Queremos hacer una pieza porque te comentaba que queremos hablar acerca del arte. Sí, sí. Y queremos poner una frase en la ciudad. Okay. Hablar acerca de la paz. Sí, pero vamos a estar en contacto contigo. Acerca de la paz. De la paz. Okay. Vamos a escuchar otra vez con atención. Yo tengo ya varias frases que tú dijiste que me parecen increíbles y que estarían brutas ponerlas en lugares que simbólicamente también tengan que ver con el proceso de la violencia y con el acto de curar, que fue con lo que empezamos la conversación. Pero también queremos ver la manera de concertar la forma, y sería una coautoría, no sería una cosa nuestra, porque pues aquí está tu pensamiento. Solo y mi sentimiento. Y tu sentimiento. Exacto. Ponlo en dual, en modo dual, ¿no? Tienes razón. Entonces, pactar esa forma y ese lugar donde lo vamos a poner y qué frase. Y bueno, aquí ya pues tengo tu teléfono para que nos pongamos de acuerdo. Y obviamente tú serías autor también de esa pieza. Perfectísimo. No, hombre, qué honor. No, qué va. Porque, o sea, porque muchas gracias por darnos el fíjate tiempo, que decía yo en Suiza hace un mes y cachito que estuve ahí, digo, en la Universidad de Basilea, digo, dejen de diseñar para nosotros, dejen de darnos lo que ustedes creen que necesitamos, déjenos construir con ustedes. Claro. O sea, nada más, o sea, no estamos pidiendo nada extraordinario, pero sí lo imposible, que dijera Cortázar, ¿no? Pidamos, seamos realistas, pidamos lo imposible. Sí, es una frase Entonces, a mí esa frase me ha significado mucho. Claro. Por eso digo que yo, lo poco que conozco de Occidente, he podido oler cosas muy buenas, he podido sentir cosas muy buenas. Y creo que esa construcción en colectivo, de las otredades, es lo único, es la clave de la salvación de la humanidad. Perdón que sea yo casi arrogante, ¿no? Pero creo que es por ahí. Es considerar a todo. Exacto. ¿Te puedo hacer un retrato, Sósimo? Con mucho gusto. ¿Aquí en el parque o qué? Sí. ¿De dónde eres, Sósimo? Embocadero y Lamatlán, Veracruz. ¿Embocadero? Embocadero, pero es la españolización. Pero tú eres, ¿qué? ¿Indígena? Ah, no soy indígena, soy mexicano. Soy hablante, soy mexica en realidad. Mexica Del pueblo mexica, de la historia mexica negada de Veracruz. ¿no?